Recientemente usted publicó un artículo, claro, el 11 de mayo salió un artículo muy interesante en el que usted habla de que estamos en una mala clase política y que tenemos una finca con pasaporte. Una política de mala clase. Sí, una política de muy mala clase. De muy mala clase. Ajá. Voy a explicar el concepto. Mira, yo tengo muchos años en política. Entré a la política por vocación, porque yo terminé Derecho, me pude dedicar al ejercicio de la abogacía, como hicieron mis hermanos, pero a mí me jalaba la política, desde muy niño, y me dediqué a la actividad política, en ese caso junto a mi padre. Yo de alguna manera influí en que él decidiera formar la Fuerza Nacional Progresista. Y yo lo estuve apoyando en ese proceso. De modo que yo estoy en la política por una vocación profunda, auténtica, de hacer política y de hacer una política diferente. ¿Qué pasa? Cuando uno valora, yo tengo 43 años en política, 44. En política partidaria, porque opinando de política desde los 6 años. Desde los 6 años. Pero en política partidaria yo tengo más de 40 años. Y esa reflexión que escribí, que es parte de un ensayo que va a salir próximamente. Primicia, ensayo, sí. Primicia eso. Sí, sí. Primicia aquí en Voces Ciudadanas. Está enfocado a analizar el sistema político partidario electoral. Yo sostengo que la sociedad dominicana tiene un dilema que resolver. El dilema más difícil, un dilema existencial. O nosotros somos una finca con pasaporte, donde los dueños de la finca son los que deciden quiénes son los capataces de la finca, cuándo los cambian, cuándo no. Los capataces, los peones, los administradores son los políticos, pero hay unos dueños de la finca. O somos una nación de base republicana, con todos los atributos de una nación. Ese es un dilema que tenemos que resolver. ¿Por qué yo digo que esto está planteado? Miren, ahora en estos días estuvieron dando las cifras del enorme crecimiento de República Dominicana. Hasta el Fondo Monetario nos puso una condecoración. En los últimos 20 años, la economía que más ha crecido. Me tocó aclarar en un programa internacional que me preguntaron que no era en los últimos 20 años, propiamente desde el periodo de posguerra civil, la economía dominicana ha tenido un crecimiento sostenido. Son varias décadas de crecimiento sostenido. Sin embargo, somos el país, uno de los países que peor distribuye los frutos del crecimiento. Tú analiza las tendencias al crecimiento con el índice de desarrollo humano, te das cuenta de que tenemos un proceso que es anómalo, que es raro, extraño, porque siendo el país que más crece, entonces tiene unos índices de desarrollo humano que no se compadecen con un país con ese nivel de crecimiento. Esa es la realidad. Y hay que sincerarse si de verdad queremos producir un cambio. ¿Qué pasa? Ese crecimiento es un crecimiento con alta concentración. Hay una obra clásica que recomiendo, ¿Por qué fracasan las naciones?, de Acemoglu, que explica qué significa tener una economía con una estructura dominada por
la tendencia a la extracción de renta. Una economía puede orientarse a la producción de riqueza, y esa es una economía que va a innovar, que va a promover el recurso humano, que va a apostar a la ciencia, a la tecnología, que va a estar abierta a la economía internacional, que va a ser un éxito en las exportaciones, en el caso de un país pequeño. O tú puedes tener una economía con mucho crecimiento, pero crecimiento con alta concentración. Ustedes buscan el índice IHH, que lo publica todos los años el Ministerio de Hacienda, que yo creo que es elocuente, pero todavía no refleja toda la realidad de lo que pasa. Y te das cuenta de que más del 54-55% de los sectores estudiados son de alta concentración. En otras palabras, predomina monopolios, oligopolios o prácticas colusivas, anticompetitivas. Eso representa un proceso de costos ocultos. Okay. De costos ocultos. Ahora que se está discutiendo el tema de los precios, debate que no aborda ese tema. Lo quiero decir en pocas palabras. La economía dominicana crece mucho, pero con una tendencia a la cartelización. Es una economía cada vez más concentrada, cada vez más cartelizada. Entonces, eso tiene unos efectos. Porque al estar dominado por ese sesgo que es cultural en parte, de extracción de renta, y que no tiene que ver con algo reciente, sino con el origen mismo de la República, pero que se ha reforzado en estos tiempos de apertura a la economía internacional, en estos tiempos de globalización, entonces se ha dado un fenómeno de que esta economía te expulsa hacia el exterior a tu mejor recurso. El dominicano, en una economía de esa característica, tiene una estructura salarial de salarios bajos. Muy bajo, sí. De salarios bajos. El promedio, el 70% de los salarios de la República Dominicana son salarios bajos. Expulsa el mejor recurso, el que puede tener un predio y venderlo, irse para Nueva York o irse para España, se va. Sí. Se va a capitalizarse. La mayoría van a producir riqueza en su etapa más productiva, con el sueño de volver. La mayoría. Todo el que migra. O de apoyar a su familia aquí. Es así. Si se formó y tiene calificaciones mayores, por lo común no encuentra cómo insertarse en un área económica donde se valore su formación. O se acomoda, puede ser, o se va. Doctor, eso te produce una salida al exterior, pero también te produce una expulsión del dominicano de la economía formal a la economía informal. Por eso es una economía que tiene el 60% de las empresas dominicanas están en la informalidad. Eso es alarmante. ¿Por qué? Porque la gente decidió volar por debajo del radar del Estado y por debajo del radar de los grandes intereses. Muchas veces para sobrevivir. Okay. Otra para buscársela. Ahora, eso tiene 3 efectos perversos. Te produce un efecto de émbolo, porque te expulsa el mayor recurso humano, pero al mismo tiempo, como compartimos, tenemos la singularidad de compartir la isla
con el país más pobre, colapsado del hemisferio occidental, Así es. entonces empieza a atraer la mano de obra más depauperada en las condiciones más difíciles. Lo que te produce un efecto de reforzamiento del equilibrio de la pobreza. Porque la salida al exterior, por lo común, te rompe el equilibrio de la pobreza. Pero cuando salen al exterior y al mismo tiempo llegan del país más pobre, se produce un reforzamiento del equilibrio de la pobreza. Al producirse ese fenómeno, ahí viene el caldo de cultivo para que el sistema político clientelar, populista, patrimonialista, que son los pilares del sistema presidencialista, Sí. que ese sistema encuentre los mecanismos de reforzarse, porque ese sistema reparte como favores